Buenas tardes a todos y a todas. La señora secretaria entonces hará lectura a la cuenta. Voy a leer los documentos recibidos. El diputado don Juan Fuenzalida Cobo reemplaza al diputado don Gastón von Mühlenbrock. Solicitud de audiencia de libertad y desarrollo a fin de exponer sus observaciones al proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Y también solicita audiencia a don Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, centro de estudio dedicado al debate y análisis de políticas públicas en educación. Igualmente, solicita audiencia Idea París, don Juan Pablo Lira, coordinador del área programática de incidencia sobre el mismo proyecto de ley, el FES. Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo 621 del 2007, remite el informe anual del Comité Financiero de los Fondos Soberanos correspondiente al año 2024. Detalla las principales actividades, recomendaciones del Comité Financiero en relación a su política de inversión 2024 y los principales resultados obtenidos durante su gestión. Y la Dirección de Presupuesto también informa, da a conocer la disponibilidad del Ejecutivo, tal como se lo pidieron, para iniciar lo más pronto posible el trabajo en conjunto con las subcomisiones mixtas de presupuesto, señalando que cumple con informar que la dirección se encuentra disponible para iniciar el trabajo indicado. Sí. Y la acción de banco, instituciones financieras, la BIF, refiere las siguientes cifras: colocaciones totales mantienen bajo dinamismo, donde el crédito bancario como proporción del PIB ha bajado 16 puntos los últimos 5 años. Morosidad se estabiliza y el ratio de capital regulatorio a activos totales es alto comparado con otras jurisdicciones. Esas son las conclusiones de las cifras de la banca a marzo del 2025. Y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno remite también información que regula y orienta la implementación del teletrabajo en los servicios públicos. El informe de la implementación de la modalidad que permite eximir de control horario o jornada de trabajo, dando cumplimiento a dicho requisito legal. Y igualmente, la, el señor Ramón Galvez, que es consultor de Madesur Chile, MAT, el jefe de contabilidad, hace ver lo siguiente, pregunta respecto si se ampliará el plazo para el reintegro parcial del impuesto específico al petróleo, ya que estaba vigente hasta el 31 de marzo, teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación a un proyecto de ley que en su artículo único dice que se prorroga hasta el 31 de marzo del 2025, fecha que ya entonces venció. Y lo demás, en cumplimiento de la ley de presupuesto, que es habitual que se den cuenta, cualquier cosa, duda o pregunta a la Secretaría, se lo mandamos inmediatamente a sus correos. Y el impuesto interno ha enviado un oficio reservado, por lo tanto se los puedo pasar para que lo lean, pero no lo puedo contenido. El tema es el siguiente: informe sobre las fiscalizaciones realizadas a peluquería y barbería. Eso es lo que informa. De acuerdo al pedido de la ley de presupuesto. ¿Verdad? Si alguien lo Muy bien. Eh, ¿Alguna palabra entonces sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre la cuenta? De varios entonces. Diputado Sauerbaum y de ahí diputado Sáez. Presidente, consultarle si es que tenemos ya definido qué día se va a hacer la exposición respecto de las consultas por el informe de evasión y el evasión que se hizo, ¿cierto? Nosotros por lo menos mandamos 15 preguntas y entiendo yo que había plazo hasta la semana anterior a la distrital, así que ver si ya se nos ha dicho qué día se van a venir a contestar esas preguntas. Y segundo, respecto de lo que fue la operación renta, muchos de ustedes seguramente, igual que yo, habremos recibido, ¿cierto?, muchas quejas de los contadores, de las pequeñas empresas. Se mandaron oficio. A mí, por lo menos, formalmente no se me ha contestado, pero sí
Impuestos Internos me mandó un WhatsApp el fin de semana explicándome cuáles eran las razones por las cuales no se había hecho la extensión del plazo que nosotros estábamos solicitando. Entonces, sería bueno también que él contestara ese oficio por escrito para que nosotros nos queden claro cuáles fueron las razones. Ahora, yo lo lamento profundamente porque habían denuncias de que el sistema simplemente se había caído en reiteradas ocasiones y además nos perjudicamos solo porque finalmente la operación renta era justamente para recaudar, para cierto, era la etapa donde se pagaban impuestos y por lo tanto el Estado de alguna manera le pone un palito más a los contribuyentes en vez de darle las facilidades para poder cumplir la ley. Así que bueno, sería bueno que Impuestos Internos, cuando venga a exponer respecto del proyecto, o sea, sobre la consulta que hicimos sobre el informe de evasión, también explicara la situación del sistema. Yo también aquí denuncié hace un par de semanas atrás lo que estaba pasando con la emisión de certificados de impuestos internos, que simplemente la respuesta es que no está operativo el sistema, por lo tanto no los pueden emitir. Entonces, sería bueno que el director de impuestos internos nos venga a explicar cómo está funcionando informática en impuestos internos, porque al parecer, ¿cierto? Hay muchas falencias que finalmente terminan perjudicando la recaudación, pero también los derechos de los contribuyentes, presidente. Gracias, presidente. Yo simplemente constatar que respecto de la operación renta actualmente en curso, este registra un aumento del 6% en las declaraciones presentadas y de un 14% en los montos pagados hasta el 30 de abril de este año. Por lo tanto, claro, es muy probable que efectivamente hayan ocurrido situaciones complejas con la plataforma, que hayan impedido algunas declaraciones o que se hayan presentado errores en la misma. Pero lo que no se puede desconocer son las cifras, presidente, donde se habla, y está claro a partir de esta operación, de que más de un 14%, perdón, creció en más de un 14% el impuesto pagado a abril de este año por un monto de más de 5,4 billones. Por lo tanto, cuando estábamos en un contexto como el del año pasado, donde la misma operación renta se vio perjudicada por una serie de variables que incluso respondían a medidas que se tomaron durante la pandemia, creo que es preciso mencionar que la operación en curso sí ha sido muy importante en cuanto a las cifras que presentan y que permiten una mayor recaudación para el Estado. Quería puntualizar ese tema, presidente. Y lo otro, eh, a principios de este año yo solicité que se realizara una sesión especial acá, que efectivamente se produjo para que pudiéramos conversar sobre el facility de Corfo respecto de hidrógeno verde. En aquella oportunidad concurrió el director de Corfo, estuvo Blanco Estado presente también, y yo quisiera que pudiéramos oficiar nuevamente a Corfo, porque tengo información que al menos uno de los organismos internacionales que han aportado recursos, y eso es lo que quisiera saber, que se aclare si es efectivo o no, estaría solicitando la restitución de esos fondos por no ejecutarse. Entonces quisiera que eso se pudiera emanar por escrito para que tengamos una respuesta a la brevedad posible. Gracias. ¿Algún otro punto de varios? Déjame verlo. Eh, ya, sobre los otros temas que hizo, los otros puntos que hizo el diputado Sauerbaum, está entonces la respuesta a las preguntas sobre lo que puso acá y también el tema de la operación renta. ¿Les parece que lo hagamos el próximo lunes? Porque tenemos muchos proyectos que están con urgencia y necesitamos sacarlo lunes. ¿De acuerdo? Ya. Sí, varios. Presidente, tiempo atrás yo hablé sobre la tarjeta brasilera Pix, que era directamente del Banco Central de Brasil. Em, Ayer leí un artículo en el Mercurio sobre lo mismo. ¿Sobre Eh, qué? Pix, una tarjeta que se utiliza de acuerdo al Banco Central de Brasil. Yo quisiera que Impuestos Internos nos dijera si efectivamente aquellos que operan con esa tarjeta están pagando impuestos en Chile o no, porque me parece que eso lo descuentan directamente de las cuentas corrientes
a través del Banco Central en las cuentas corrientes de los brasileros que vienen acá, ¿cierto? Por lo tanto, no sé si estarán pagando impuestos por las transacciones que hacen con esa tarjeta. Y eso se lo dijimos acá hace más de un mes. Quisiera ver si efectivamente podemos oficiar a Impuesto Interno que nos haga un análisis sobre el uso de esa tarjeta por parte de los brasileros que llegan, sobre todo en los centros de esquí, centros, digamos, de recreación, etcétera, si efectúan los impuestos. Muy bien, ¿les parece el oficio? ¿Sí? El diputado Romero. Gracias, presidente. De acuerdo a lo que informaba la prensa, el día de mañana se supone que se le entregarían las conclusiones del informe de la Comisión por la Paz que se constituyó en la Araucanía. Dentro de los trascendidos parece que se requeriría un gasto cerca de los 4.000 millones de dólares para materializar piso más o menos para materializar la implementación de ese acuerdo. Yo quisiera pedirle, presidente, que se oficie a la Dirección de Presupuestos, al Ministerio de Hacienda, a fin que informe si ellos tuvieron conocimiento o que hagan o que entreguen su opinión respecto a la viabilidad de eso y también que se le remita por parte de la Comisión de Hacienda también copia del informe cuando se le entrega al presidente de la República al Consejo Fiscal Autónomo, a fin que también se pronuncie respecto a la viabilidad de poder materializar algo como eso. Gracias, presidente. Parece el ministro. Pero antes que nada, bienvenido. Habíamos empezado con la cuenta y todo eso para dar tiempo a que llegara, así que bienvenido con la subsecretaria Hailey. Ven, bienvenida. Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a los diputados y diputadas de la comisión. Sí, solo quería aclarar respecto a este último punto, que como todos sabemos, la Comisión para Paz y Entendimiento funcionó con autonomía, ¿ya? Y por lo tanto, cierto, los planteamientos que vienen en el informe de la comisión, creo que lo primero que correspondería sería sus implicancias económicas y después, cierto, tener la discusión sobre cómo se podrían cómo eso se podría recoger en nuestra legislación, porque además me imagino que hay cosas que no están legisladas, para que no transformemos a la Dirección de Presupuesto en quien responde por todas las iniciativas y propuestas que hay de distintos orígenes. O sea, disculpe, o sea, lo que entiendo, recién el informe, todavía eso con las propuestas. Todavía no se va a concretar en nada. Diputado Romero. Gracias, presidente, porque parece que no me di a entender claramente. Lo que yo dije es que una vez que se entregue el informe a su excelencia, el presidente de la República le sea remitido a la Dirección de Presupuestos, al Ministerio de Hacienda y al Consejo Fiscal Autónomo, a fin que se evalúe su viabilidad. Porque efectivamente comparto lo que dice el señor ministro, de que esa comisión es autónoma, pero obviamente pueden pedir lo que quieran. Pero me interesa que las personas responsables de la billetera fiscal y también el Consejo Fiscal Autónomo digan si eso es posible o no es posible. Porque por un lado hablan de recortes y por otro lado aparecen como 4.000 millones de dólares que pueden ejecutarse, no sé cómo. Eso es lo que me interesa a mí saber, respetando la autonomía de esa comisión y además del respeto que se merece el presidente de la República, conocerlo primero. Gracias. Ok. ¿Acuerdo entonces? Sí. Ahora el Consejo Fiscal Autónomo tiene la facultad para pronunciarse sobre eso. ¿Es objeto del Consejo? Porque nosotros le hemos preguntado otras cosas antes. Otras veces le hemos preguntado y nos han dicho de que no están mandatados para eso, ministro. Sí, presidente, normalmente, bueno, hay un mandato legal al Consejo Fiscal Autónomo que se pronuncie respecto de una serie de actos administrativos, informes de finanzas públicas, el decreto que fija las metas fiscales, el presupuesto. Entonces, siguiendo un poco la lógica que plantea el diputado, creo que la secuencia, ¿cierto?, es Comisión Paz y Entendimiento, presupuesto y sobre la base de lo que presupuesto de informe, ¿cierto? La opinión del Consejo Fiscal Autónomo. Creo que eso tendría que ser un poco el orden para que se pudiera, para que calzara con los mandatos del Consejo. Del Consejo. Diputado Mellado. ¿Sobre el Pero, punto este? sí, sobre el Ya. punto, para aclarar algunos temas. Estas son ideas, porque no hubo unanimidad, ideas de algunos comisionados que le van a presentar al presidente mañana. Y si se lleva a cabo algunas de ellas, lo primero que tiene que haber es una consulta indígena. Y se acabó el gobierno.
Entonces, en esa consulta indígena puede ser positiva o negativa. Si es positiva la consulta indígena, recién ahí se van a empezar a tramitar los proyectos de ley como el reconocimiento que está aquí, ese proyecto desde hace varios años y no se le ha dado urgencia, ¿cierto? Y otros proyectos más. Pero solo si hay o no viabilidad con la consulta indígena, porque hay que modificar la ley indígena. Entonces son pasos concatenados que vienen, si es que efectivamente se van a coger esas ideas de los comisionados y se van a poner en práctica, presidente, para mejor resolver en este tema, porque la verdad es que vienen pasos, ¿ya? Pero parten por la consulta indígena. Sí, porque se quiere modificar la ley indígena que se quiso modificar en el tiempo cuando Moreno era ministro, ¿ya? Y se rechazó porque no dejaron hacer la consulta indígena. Eso, presidente, gracias. Eso es antes que pase entonces por presupuesto y por todo eso. Ya. Hagamos entonces en eso, en esos términos y de acuerdo a la explicación también que dio el ministro. ¿Les parece? De acuerdo. ¿Algún otro punto sobre varios? ¿No? Ya. Pasamos entonces al siguiente con la orden del día que tiene por objeto recibir al ministro de Hacienda para conocer la agenda prevista para el trabajo legislativo del año, como asimismo la priorización de los proyectos de ley. Y para eso está invitado aquí, como lo dijimos, el señor ministro y la subsecretaria de Hacienda, la señora Heidi Werner. Bienvenido, ministro, bienvenida, no, subsecretaria, y tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que es muy útil poder tener una visión del conjunto de la agenda legislativa esto creo que ya en el ciclo anterior con la presidencia del diputado Bianchi creo que también se había hecho algo similar. En este caso, en esta oportunidad, en comparación con el Senado, tenemos menos concentración de proyectos, pero eso no quiere decir que sean pocos. Es bastante trabajo legislativo, entonces tenemos aquí una presentación para resumirlo, ¿eh? Entonces, primero, presidente, hay 13 proyectos de ley en trámite que son de competencia del Ministerio y a los cuales le hemos asignado prioridad por diversos motivos, en algunos casos por cierto, los plazos entre los cuales tienen que entrar a regir algunas normas, en otros casos cierto, por la importancia que tienen para la agenda económica. De estos proyectos, los que se espera que sean vistos por esta comisión, en lo que queda del año, está, por cierto, el proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual, la asignación familiar, maternal, subsidio único familiar, que cierto, se ingresó el de 30 de abril y que contiene los acuerdos que se alcanzaron con la Central Unitaria de Trabajadores. Habiéndose ingresado este proyecto, debería ir a la Comisión de Trabajo esta semana y posteriormente pasar a esta Comisión de Hacienda. En segundo lugar está el proyecto que crea un sistema de financiamiento para estudios de educación superior y reorganización y condonación de deuda educativa, eh, lo que se ha llamado el proyecto FES. Este proyecto debería iniciar esta semana la discusión en esta comisión después de haber sido despachado por la Comisión de Educación. En tercer lugar está el proyecto de rentas regionales, ¿cierto? O financiamiento regional, descentralización fiscal. Este es un proyecto, como ustedes saben, porque lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿cierto? Se detuvo su discusión hace algún tiempo y la idea es activarlo. La Asociación de Gobernadores y Gobernadoras está preparando una serie de sugerencias de mejoras que podrían traducirse en indicaciones. Y luego tenemos el proyecto de crear el subsistema de inteligencia económica, que está en segundo trámite de seguridad de la Cámara y que de ahí debería pasar a esta comisión de Hacienda. Este es un proyecto muy importante. Me imagino que, que vieron artículos que salieron durante este fin de semana respecto del tema del lavado de dinero. eh, y esto incide muy directamente sobre el combate al crimen organizado a través del lavado de dinero y blanqueo de capitales.
Además de esto, entonces estos son los 4 proyectos que están para llegar a esta comisión, que están dentro de los 13 proyectos que hemos priorizado como ministerio, pero hay otros que están en otras instancias o derechamente en el Senado. Luego tenemos 4 proyectos que tienen fundamentalmente objetivos económicos, regulatorios, que deberían ser ingresados dentro de los próximos 30 días. Está la reforma de impuesto a la renta para empresas de menor tamaño. Esto es lo que se decidió continuar del planteamiento de reforma de impuesto a la renta, luego que se congelar la propuesta de rebaja compensada de la tasa de impuestos de primera categoría. En segundo lugar, hemos estado trabajando en una ley corta pro inversión, eh, agilizar el avance de inversiones durante el 2025, entendiendo, como lo hemos hecho, lo hemos mencionado en varias presentaciones, que el crecimiento de este año en buena medida va a depender de que la inversión se ejecute de acuerdo a lo que ha programado las propias empresas, ¿cierto? Que llevan adelante estos proyectos, pero además donde tiene que haber un flujo de proyectos futuros importante para alimentar la capacidad productiva del país. En tercer lugar, tenemos un proyecto sobre sistemas de gestión de datos que está comprometido en la segunda agenda de seguridad para mejorar la gobernanza de datos dentro del sector público. Esto está en revisión con otros ministerios y debería ingresarse en el mes de mayo. Y por último está un proyecto que hace mucho tiempo que sobre el cual se ha estado trabajando durante mucho tiempo, que es de hecho una iniciativa que quedó fuera de la nueva ley cuando se discutió en el periodo anterior, y que en este caso vamos a presentar también dentro de probablemente los próximos 30, 60 días, sobre seguro de depósito y resolución bancaria. Recordemos que la reforma o la nueva ley general de bancos lo que hizo fue adoptar las normas de Basilea, fusionar, ¿cierto?, la antigua superintendencia de Banco y de Valores y Seguros para formar la CMF, pero este tema de resolución bancaria, es decir, cómo se resuelve el caso de bancos que eventualmente entren en falencia, más allá de lo que son las normas generales, es un tema que está pendiente desde entonces y que ha sido informes de organismos internacionales como uno de los temas o uno de los vacíos que tienen nuestra que quieren ser llenados. Luego tenemos 3 proyectos de ley que son en cumplimiento de compromisos de la reforma de pensiones. Esto incluye la reforma del seguro de invalidez y sobrevivencia, que se versa básicamente sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia desde las AFP al seguro social. En segundo lugar, los ajustes al Fondo de Reserva de Pensión y Fondo de Estabilización Económica y Social. Aquí ya hay un compromiso que venía de la discusión de la ley de presupuestos, que era los ajustes al FES para asegurar un mecanismo para que vaya incrementando gradualmente sus recursos, ¿cierto? Y esto, cuando se despachó la reforma previsional, se le agregó su equivalente para el Fondo de Reserva de Pensiones. Y en tercer lugar, el sistema de cotización para independientes, donde acá hay un plazo hasta fines de marzo de 2026 para presentar este proyecto, pero al calendario de implementación de la reforma previsional, donde el mecanismo mismo de cotización se plantea inicialmente como voluntario, y a través de la legislación se vería cómo se vuelve obligatorio. Después de esto, tenemos un conjunto de proyectos que lo hemos definido como prioridades de la agenda Procrecimiento. Estos están en distintas instancias, no necesariamente acá, pero es para repasar, ¿cierto?, lo que se ha estado priorizando. Está el proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales. Em,
Está el de simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica, ¿cierto? Que está en comisión mixta. El subsidio de la tasa hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas. Esto está en el Senado. Ya mencioné el de autorizaciones sectoriales. Este está también en la Comisión de Hacienda del Senado. Y la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, que fue discutido y despachado en esta misma comisión hace ya algún tiempo, está ahora también para discusión en la Comisión de Hacienda del Senado. Y el proyecto de reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual está para discutirse en la Comisión de Economía del Senado. Luego está el proyecto de patrimonio cultural en segundo trámite, también en el Senado, en la Comisión de Cultura en fase de audiencias. El de concesiones marítimas, que también está en segundo trámite, con una indicación sustitutiva del Ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente. El proyecto que quiere la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, que está para discusión general de la Comisión de Hacienda del Senado. La reforma del sistema notarial en comisión mixta, que de hecho ha estado trabajando durante el día. Y el proyecto sobre cabotaje marítimo, también en segundo trámite para votación general en el Senado. Esta lista, como ustedes ven, está bien cargada al Senado, pero creo que ayuda a demostrar el buen trabajo que se ha hecho en esta comisión, que ¿cierto? Todos estos son proyectos que se vieron aquí hace un tiempo y se discutieron en profundidad y se despacharon oportunamente. Y por supuesto también, no necesariamente dentro de la agenda de crecimiento, está el proyecto Sala Cuna Universal, que está en la Comisión de Trabajo del Senado. Y por último, tenemos, aquí hay algunas superposiciones en esta lista, pero son acciones correctivas del gasto a través de medidas administrativas. Esto estuvo en la presentación que se hizo sobre medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de la meta fiscal, e incluye la reforma paramétrica del SIL, que fue comprometida por protocolo durante la discusión del presupuesto, la recuperación de saldos de la subvención escolar preferencial, financiamiento universitario, que ya lo comentamos al principio, que está para llegar a esta comisión prontamente, el subsidio eléctrico, donde se han presentado algunas indicaciones para acotar sus costos y adecuarse a la demanda que efectivamente ha tenido este subsidio. El proyecto de subsidio de la tasa de interés hipotecaria, ya lo comentamos, ¿cierto? Está acá en la Cámara, en tercer trámite. La suspensión de bonos objetados técnicamente. Juegos en línea, también se vio aquí en la Cámara, hasta ahora en el Senado. Este está para verse, creo que en la Comisión de Hacienda, subsecretaria. Sí. Y por último, el límite de la reposición de vacantes por incentivos al retiro, donde los incentivos al retiro ya se crearon de carácter permanente, ya se crearon en la ley de reajuste del sector público, y lo que ahora corresponde es cierto, aprovechar ese flujo de trabajadores o funcionarios de mayor edad que van a salir para que cierto, no sea necesario reponer uno a uno cada uno de los funcionarios que se retiran, sobre todo considerando de que estos tienden a tener mayor uso de licencias médicas, lo cual también involucra, por un lado, remuneraciones más altas por los beneficios que se van acumulando con los años, y por otro lado, exacto, una mayor probabilidad de licencias por la edad de esos funcionarios. Entonces, eso es lo que justifica esa reposición parcial de las vacantes. Eso sería, presidente. Entonces, esto es una visión más completa de las prioridades del Ministerio de Hacienda en materia legislativa, pero lo que corresponde más específicamente a esta comisión es lo que está en las láminas 2 y 3, y luego lo que viene en la... Eso sería, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. ¿Alguien tiene algún comentario? Diputado Sauerman. ¿Alguien más? Diputado Sáenz ahí. Diputado Donoso. Gracias, presidente. Mire, decirle al ministro, primero ministro, eh, eh, francamente, luego de la exposición de hace unos días en el Senado, donde finalmente
se produjo toda una discusión respecto a la exposición, respecto de que habían 3 informes distintos. Está bien, yo entiendo que eso fue lo que la prensa y las redes sociales tomaron más en consideración, pero a nosotros nos quedó una sensación bien amarga respecto de los números que se presentaron en esa exposición, pero después también por la serie de comentarios respecto de economistas y especialistas y académicos respecto del análisis que se hizo ahí. Entonces, la verdad, ministro, yo soy muy franco, se lo digo con mucho respeto, pero quedamos bien inquietos eh, respecto de esa exposición. Yo le pediría, si es posible, que la comisión, presidente, se reúna y que aclaremos también una serie de dudas que nos quedaron de esa exposición, porque no tuvimos la oportunidad tampoco de preguntar mucho. Hicimos un par de preguntas y luego se terminó la exposición porque se dilató mucho tiempo. Entonces, quedamos con una serie de cuestionamientos. Decirle que tenemos varias dudas respecto de eso y si nos gustaría ver si tenemos la oportunidad de poder hacerlo con un informe final, ¿cierto? Que se nos presente como para poder tener la tranquilidad de que los números que se están presentando son los números adecuados. Em, en segundo término, ministro, para ir a la exposición que hizo ahora, preguntarle respecto del proyecto de ley que reajusta el monto de ingreso mínimo. Em, yo le quiero preguntar si ese informe que se va a entregar va a ser basado en algún análisis técnico, ¿cierto? O algunos estudios econométricos, alguna cosa que nos demuestre, ¿cierto?, que este nueva alza de salario mínimo no va a tener un impacto de nuevo en el mercado laboral, considerando la cesantía que hoy día estamos teniendo, con casi 900.000 cesantes y 2,5 millones de chilenos trabajando en la informalidad. Y además, con la preocupación que existe respecto de la gran cantidad de personas que demuestra estar disponible para trabajar por menos. Eso es lo que a uno, ministro, le llama mucho la atención. Cuando uno revisa las cifras se da cuenta que el salario mínimo, ¿cierto?, pero cuando uno ve, ¿cierto?, que hay personas que están dispuestas a trabajar por 380.000 pesos, uno empieza a preguntarse, digamos, qué estamos haciendo mal para que no tengamos tratadas con todas sus leyes sociales al día. Entonces, es interesante saber si ese monto que se ajustó, ¿cierto?, con la CUT, obedece a algún estudio, algún análisis que se pueda presentar. En segundo término, preguntarle, ministro, respecto de la ley inversión, la ley famosa de permisología, ¿qué urgencia tiene en el Senado? Porque nosotros igual hicimos una buena pega aquí, la aceleramos, trabajamos harto en economía y aquí también para sacarlo rápido, entonces nosotros vemos que se dilata, se dilata, entonces ahí eso nos tiene bien inquietos respecto de cuánto más se va a demorar. Em, Respecto del ajuste del fondo de reserva de pensiones, el FES, y el FES, preguntarle respecto de cuál es el plazo que se va a dar y los montos que se van a querer recuperar, recomponer respecto a lo que se sacó, ¿cierto?, en el año 2024. Y eh, lo último es respecto de la fecha, ministro, de las acciones correctivas por vía de medida legislativa por estos 844 millones de dólares. ¿Cuándo comenzarían esos proyectos de ley a ser ingresados, los que no están ingresados? ¿Y cuándo espera tenerlos definitivamente aprobados? Si es una meta de aquí a que termine el gobierno o ustedes piensan que eso se va a poder dilatar, presidente, porque la verdad que llama mucho la atención de que la mayor parte del recorte que se haga es un recorte vía legislativa, ¿cierto? Cosa que se va por los cuantiosos recortes que reportan. Hay proyectos como el proyecto de financiamiento universitario en el cual nosotros hemos sido muy críticos y yo dificulto que eso se vaya a aprobar así como está. Entonces, por eso la inquietud de que finalmente los recortes comprometidos se puedan llevar adelante, presidente. Gracias. Diputado Sáenz y de ahí diputado Donoso. Gracias, presidente. Respecto de la presentación, ministro, en la primera lámina, el tercer proyecto que aparece mencionado como en trámite es el de descentralización fiscal, regiones más fuertes, nombre de fantasía. Usted ha señalado en su presentación que esto está actualmente con Agorechi, pero han pasado prácticamente 2 años desde que lo revisamos acá. Además que cuando este proyecto llega a la comisión
tampoco es que se haya podido discutir en detalle. Si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 sesiones, no creo que haya sido más que eso, y fueron expositivas, no alcanzamos a profundizar más en la discusión. Y yo quisiera saber como cuál es la prioridad real que esto tiene, comprendiendo que es un año electoral, no solo cambio de gobierno, acá en el Congreso también, eh, y que habían ahí en el proyecto original algunas cuestiones que generaron mucho ruido acá, pero que desde mi punto de vista constituyen parte central del mensaje. Por ejemplo, la posibilidad de apalancar deuda para inversiones de largo plazo que favorezcan el desarrollo de las regiones. Justo después coincidió con el tema de los convenios y la mayor parte de la opinión generada como cómo es posible que le podamos entregar esa herramienta a estas entelequias que no tienen ninguna conciencia de la responsabilidad fiscal. Entonces, me gustaría poder conocer desde su punto de vista el estado actual de esa conversación y si realmente es factible que podamos discutir un proyecto que yo creo que vamos a convenir acá, matices más, matices menos, que es un proyecto que es relevante para completar la descentralización en Chile. Nosotros hemos avanzado en lo administrativo, en lo político, pero lo fiscal es una deuda pendiente y creo que eso es relevante. Y lo otro tiene que ver fundamentalmente con lo que se conoció el fin de semana respecto a la situación de ingresos, de ejecución. Eh, Hay cierta persistencia en una dificultad en la ejecución precisamente de los gobiernos regionales y también en el ámbito de la salud. Y quisiera saber si efectivamente aquello se está observando como un problema realmente o si más bien responde a situaciones propias de la ejecución presupuestaria. Pero si es que fuera un problema, ¿qué acciones correctivas eventualmente se van a implementar para no llegar, digamos, a la misma discusión nuevamente a fines de año que ya la hemos tenido en los años anteriores? Eso por ahora, gracias. Muy bien, diputado Donoso. Gracias, presidente. Me gustaría, primero que nada, sobre el proyecto que reajusta el ingreso mínimo, entender por qué se comunicó un alza del 3,6 y luego en enero llegaríamos a 539, lo que en realidad era un alza de un 5,7 total. Nunca se dijo el 5,7, que para mí es un número relevante. Y se oculta ese porcentaje a través de la cifra y se le da fuerza al 3,6 que parecía un número bastante razonable y acercado al IPC. Entonces, es una forma de comunicar que no me parece la más transparente. Lo primero. Lo segundo, ¿no? Eh, sobre los proyectos, acciones correctivas, las medidas legislativas, que de partida a mí no me parece la mejor forma. Creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo mayor o debemos hacer un esfuerzo mayor para que efectivamente sean realizados estos ajustes en el presupuesto vigente. Pero llama la atención en estos proyectos que la recuperación de los saldos CEP son bastante cuantiosos. ¿Ah? Estamos hablando de 315.000 millones. Eh, ¿Por qué llegamos a tener esa acumulación? ¿Y acaso aquí estamos notificando a las municipalidades de vuelta esa plata y vamos a ver si es que está? ¿Ah? Eh, lo veo ambicioso en cuanto a recuperación y si es que está todo eso, se supone, han posado en los sostenedores que normalmente son las municipalidades, o sea, son las municipalidades, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, Sobre el proyecto de financiamiento universitario, no me queda tan claro y me gustaría que profundizara por qué va a ser un ahorro, ¿ah? El FES. Y si nos pudiese hacer llegar una lista de los bonos que se van a suspender por estar objetados técnicamente, porque en definitiva es saber qué tipo de bonos estamos entregando como Estado que no sean necesarios. Yo creo que hay algunos, pero me gustaría tener la lista y conocerla. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos entonces? ¿No hay más preguntas? Tiene la palabra, ministro, por favor. Ya, muchas gracias, presidente, muchas gracias a los diputados que hicieron sus consultas y observaciones. Primero, presidente, respecto del tema fiscal, bueno, una vez más, ¿cierto? Presentó las excusas por los problemas que tuvimos técnicos ese día de la presentación.
Sí quiero enfatizar que una cosa es lo que está en la presentación, otra cosa es ¿no? Que es el que tenía los números correctos, y por lo tanto esto no solamente han estado a disposición de los parlamentarios y parlamentarias, sino que del público. Y bueno, a mí me tocó en los pocos días, ¿cierto?, salir a Washington a las reuniones de primavera del Fondo Monetario del Banco Mundial, donde nos encontramos tanto del lado del Fondo Monetario como de las clasificadoras de riesgo que habían analizado estos informes y que todos ellos manifestaron que les parecía adecuado tener una trayectoria exigente pero realista de convergencia a las metas fiscales. Y eso fue incluso, digamos, hubo algunas notas de prensa que apuntaron en esa dirección. Creo que si queremos tener una nueva discusión de esto, sería bueno esperar un par de semanas a que tengamos por un lado los resultados definitivos de la operación renta, porque la operación renta después del cierre de la fecha habitual todavía hay un plazo para presentar solicitudes de devolución sin pago de impuestos, ¿ah? Entonces, ahí vamos a tener el resultado final y más o menos dentro de 2 o 3 semanas vamos a tener también una idea de ajustes que sea necesario hacer si es que llega a requerirse en el escenario macro, ¿ah? Entonces, creo que es más útil, es cierto, tener esta discusión con un poco más de información un poco más actualizada, que volver a hacerla sobre los mismos números, porque eso nos permite también evaluar hasta dónde, cierto, las proyecciones y qué sé yo, se van apoyando los números el flujo de cifras que van saliendo. ¿M? Respecto del ingreso mínimo, del proyecto de ingreso mínimo, por supuesto que vamos a presentar el informe con todos los antecedentes del caso en las semanas previas a la discusión del ingreso mínimo. De hecho, incluso nuestro equipo publicó columnas en los medios sobre algunos de los temas que tienen que ver justamente con las preocupaciones que expresaba el diputado Sauerborn por su intermedio. Así que vamos a traer todos los antecedentes que están disponibles, pero hay aquí un punto que es común con la pregunta que hacía el diputado Donoso por su intermedio presidente, que se refiere al alza del ingreso mínimo. Un dato bien importante de lo que corresponde a lo que está en el proyecto es que aplicado el reajuste de mayo y posteriormente el de enero del 2026, esos dos ajustes, dadas las proyecciones que hay de inflación, permiten dejar al ingreso mínimo con el mismo poder adquisitivo de julio del 2024, que es cuando se alcanzaron los 500.000 pesos. Eso en el fondo lo que significa es que estos reajustes permiten recuperar todo el poder adquisitivo que se pierde como producto de la inflación. Y del mismo modo, ¿cierto? Del lado de los empleadores, significa mantener el costo de contratación, en el caso de los trabajadores que están contratados por ingreso mínimo, en el mismo valor real, ¿ah? Entonces yo creo que ese es un dato que es importante tenerlo. Y tiene que ver con un punto un comentario que le di al diputado Donoso por su intermedio por la prensa, porque él comparaba este ajuste con la inflación pasada, ¿cierto?, del último reajuste. Pero, ¿cierto?, si uno quiere evaluar el impacto del salario mínimo, ya sea sobre los ingresos de los trabajadores, sobre el poder adquisitivo de los trabajadores o sobre el costo para los empleadores, tiene que mirarlo en relación al costo de la vida, el momento en que se va a estar pagando esos valores nuevos de ingreso mínimo. Eh, yo creo que desde el retorno a la democracia, siempre lo que todos los gobiernos han hecho cuando han entrado en negociaciones o han justificado, ¿cierto?, sus decisiones sobre ingreso mínimo, siempre ha sido mirar la inflación futura en lugar de la inflación pasada. ¿Ah? Y ese es creo que es un criterio bien importante porque además tiene sentido desde el punto de vista conceptual. ¿Ah? Por supuesto, todos los detalles, hay muchos detalles que lo vamos a poder ver en la discusión misma del proyecto, que entiendo que debería empezar mañana en la Comisión de Trabajo. Em,
Después, sobre la ley corta pro inversión, entiendo a la ley que tiene varias medidas de carácter regulatorio, ¿cierto? Que pasó por esta comisión. Sí, porque como hablaba de permisología, también está el de permisos sectoriales. ¿Ya? Eso entiendo que está viniendo a la sala o está mixta ya. Estamos en la mixta de... Lo que pasa es que el corto de crecimiento y simplificación regulatoria está en la mixta para mañana. El permiso sectorial está en suma urgencia y están haciendo Ujú, en el Senado. Sí. claro. Pues respecto al Fondo de Reserva de Pensiones y el FES, acá, ¿cierto? El compromiso que había aquí era particularmente respecto del FES, un mecanismo de aporte de incrementos graduales o de aportes que se fueran acumulando en el tiempo. ¿Ah? Y el punto de referencia no era dónde estaba el FES al comienzo del actual gobierno, sino que cuál debería ser una meta, ¿cierto? Que se quisiera alcanzar en términos de la magnitud de este fondo. Eso se ha estado trabajando, no solamente los equipos de Hacienda, sino que le pedimos también al Comité Asesor de Inversiones, que es el que maneja estos fondos, para ver algún tipo de norma que nos asegure minimizar el costo de incrementar el FES cuando existe al mismo tiempo servicio de la deuda pública, ¿cierto? Porque, como sabemos, en la medida que hay un spread positivo de tasa, en principio siempre debería ser más conveniente pagar deuda que invertir fondos en el mercado de capitales. Pero por supuesto ese spread no es una constante, ¿ah? Y va variando en el tiempo y por lo tanto le pedimos a ellos que nos sugirieran algún criterio que permitiera acelerar todos esos aportes para aprovechar ¿cierto? Los espacios más favorables que pueda ofrecer el mercado. Y respecto de los proyectos con ahorros, o sea, que generen ahorros que no se han ingresado, es solamente uno, es la reforma paramétrica del subsidio por incapacidad laboral. Acá recordemos que ya se aprobó, entiendo que ya se aprobó, sí, creo que ya se aprobó el informe de la mixta sobre los emisores masivos de licencia. Y hay, por lo tanto, una parte de lo que son los ahorros de subsidio por incapacidad laboral que ya está caminando por esa vía. Y este proyecto en el protocolo de ley de presupuesto quedó comprometido, si mal no recuerdo, para algo así como septiembre. ¿Mm? El resto son todos proyectos que están actualmente en discusión. Eh, perdón, y también está el otro proyecto de saldos de subvención escolar preferencial. Ahora, respecto del proyecto de regiones más fuertes, a nosotros nos interesa reactivar este proyecto. ¿Ah? Creo que a esta altura ya se movió en ambas direcciones, ¿cierto? Ya pasamos por un periodo en el cual se pensó que lo fundamental era poner todas las restricciones posibles a la adicionalidad por parte de los gobiernos regionales en materia no solo en materia de transferencias, sino que en materia de gastos en general. Después ya nos dimos cuenta de que esas restricciones eran excesivas y se modificaron y se simplificaron una parte de ellas en la última ley de presupuesto. Al mismo tiempo tuvimos recambio, ¿cierto?, de gobernadores producto de las elecciones del año pasado. Entonces es el momento de reactivar este proyecto. Las propuestas de los gobernadores nos han ido más o menos compartiendo lo que plantean. Hemos visto que en general son cosas que están en línea con el contenido de este proyecto y es importante ya, digamos, sacarlo ¿cierto? De la coyuntura más inmediata y mirar más hacia el largo plazo si es que queremos ciertos gobiernos regionales que puedan contribuir de manera
más sostenida al desarrollo de sus regiones con los recursos que le asigna la ley. Y respecto de la ejecución presupuestaria, bueno, la situación de Gores y Salud es distinta. En el caso de gobiernos regionales hay algunos que tienen todavía baja ejecución. En el caso de salud hay alta ejecución. Entonces, y ahí el temor más bien, ¿cierto? Es que no alcancen los recursos para los gastos operacionales del año. ¿Ya? Creo, no sé si hoy, creo que mañana hay una sesión en la Comisión de Salud. ¿Es mañana, de su secretaria? Mañana hay una sesión en la Comisión de Salud de la Cámara en que se va a ver esta situación. Se ha estado trabajando bastante con el Ministerio de Salud en el sentido de canalizar más recursos a la gestión operacional de los servicios de salud, que es donde ¿cierto? Se vieron los mayores problemas. Después el diputado Donoso, ¿cierto? Bueno, ya me referí a la pregunta sobre el alza del ingreso mínimo. em, y le pediría a la subsecretaria que se refiriera al tema de bonos. Y respecto a financiamiento universitario, ¿por qué es ahorro? Es porque, en primer lugar, al entrar en vigencia esa ley, va a tener va a haber un conjunto de incentivos importantes para que los deudores morosos se pongan al día. Porque hay un conjunto importante de beneficios que están ligados a eso y hay una serie de mecanismos para que esa puesta al día efectivamente se materialice. Y en materia del nuevo sistema de financiamiento, parte financiándose en parte con esos recursos y en parte con una continuación del aporte fiscal, pero con una tendencia más bien decreciente respecto a lo que ha sido en los últimos años. Eh, Subsecretario, perdón, por su intermedio, Tiene la presidente. palabra su secretario. Bueno, buenas tardes, saludar a todos los diputados, diputadas, presidente, por su intermedio. Señalar que lo que acá se menciona respecto de suspender ciertos bonos que han sido objetados técnicamente, esto nace de una evaluación de todas las transferencias monetarias que mandató la DIPRES a un panel de expertos externos que fueron coordinados por Bárbara Flores y estaban incorporados también académicos como Esteban Puente y Juan Díaz, que son profesores titulares o asistentes de algunos de la FEN y de otros de otras universidades, y en base a esa revisión se detectaron algunos bonos en la práctica que no claridad de cuál era su objetivo en términos de política pública, su contribución a la disminución de la pobreza y a la vulnerabilidad de los hogares, y que tampoco necesariamente estaban tan vinculados al sistema de protección social. Eso es lo que está acá. A partir de esa evaluación es que se dimensiona si algunos de esos bonos pudiesen ser suspendidos, generarían ese tipo de ahorro. De hecho, la evaluación a la que hago mención está publicada en la página web de la IPRES. Le podemos mandar por su intermedio, presidente, si quiere, a la secretaria de la comisión para que revise en detalle esa evaluación. Ministro. Sí, y perdón, y me faltaba la pregunta sobre los saldos CEP. Eh, Estos son aportes que se hicieron a los establecimientos educacionales, eh, a los sostenedores, ¿cierto? Como parte de la referencial, pero donde no se cumplieron las condiciones para ejecutarlo. Y son fondos que en este momento no tienen otro uso. O sea, no es que los municipios vayan a perder algo, sino que son recursos que no están teniendo ningún uso efectivo. ¿Ya? Eso sería, presidente. Muy bien. El diputado Cifuentes había pedido la palabra y diputado Saúl Bandeón. Gracias, presidente. Bueno, respecto a los recursos CEP, ahí nos vamos a encontrar con una tremenda sorpresa porque muy probablemente esos recursos no están en las cajas municipales. No, yo quería hacer un comentario respecto de una nota de prensa que vi hoy en el que en el Senado, no me acuerdo el nombre de la senadora, está pidiendo una sesión especial para analizar el tema del, entre comillas, déficit fiscal.
y entiendo que va a ser invitado el ministro de Hacienda a esa sesión. Entonces, la duda que cabe es que si ya hace 1 o 2 semanas tuvimos un informe con los problemas que se han comentado, en fin, de parte de la autoridad fiscal, eh, ¿cuál va a ser la estrategia, digamos? Porque aquí lo que se puede generar es que allá en el Senado se siga a discusión que yo entendía se comenzaba a cerrar con el informe de hace 2 semanas atrás. Entonces me gustaría saber cuál es la estrategia que tiene pensada Hacienda para este tema, digamos, y cómo vamos a seguir en lo sucesivo, porque se habló en esa oportunidad de agregar algo así como 500 millones adicionales a la reducción del gasto. Eso va a ser presentado, no lo veo aquí expresamente planteado como un proyecto, no sé si es una medida administrativa exclusivamente, digamos, cuándo va. Así, aquí hay una muy buena presentación respecto de los proyectos de ley y lo que tenemos que discutir aquí, pero esto también siempre va de la mano de la realidad de la economía del país, entonces, sobre todo después que hay estos ruidos, que en la campaña política, que estas cosas además empiezan a susar un poco, ¿no? Eh, Me gustaría saber un poco, ministro, por su intermedio, presidente, qué está pensando Hacienda para los próximos meses, tanto desde el punto de vista del gasto como desde el punto de vista del desempeño de la economía en términos macro. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Sauerbaum. Sí, presidente, bueno, yo no quiero redundar, pero el ministro ha dicho que en un par de semanas más podíamos volver a. Y por eso, diputado Cifuentes, por su intermedio, presidente, es relevante que lo hagamos, porque hubieron información que el propio ministro en la exposición dijo que no estaba completa. Por ejemplo, la proyección de nivel de crecimiento del país al 2,5, considerando, ¿cierto?, que no estaba considerado el hecho de los recortes en arancelarios y toda esta pugna comercial internacional. Entonces, por eso, a eso iba yo con que tenemos que volver a discutir con números nuevos. Le agradezco al ministro la disposición. Y una pregunta, ministro, respecto de futuras recomendaciones, porque la propia DIPRES y el Consejo Fiscal Autónomo ha definido de que de aquí al 2029 los recortes tienen que ser 7.000 millones de dólares más o menos. Y aquí estamos hablando de que este año vamos a recortar entre cosas administrativas, ciertos temas administrativos, más esta legislación, si es que se aprueba, los 1.500 más o menos. Entonces, yo no sé cómo se va a enfrentar. ¿Quién ustedes van a dejar algunas recomendaciones para el futuro gobierno o cómo? O simplemente ustedes van a cumplir con recortar este año y el resto será responsabilidad de los que vienen? Entonces, a mí me gustaría saber eso. En segundo término, ministro, yo tengo aquí una lista, yo soy miembro de la Comisión de Trabajo y yo quería eh, la disposición del gobierno para enfrentar algunos proyectos que hay, porque hay mociones parlamentarias que son mociones parlamentarias de diputados del gobierno, como la negociación ramal, de la cual cierto, se ha hablado mucho, no se ha presentado un proyecto, pero sí está la intención, está el postnatal de un año, está las restricciones de despido por necesidades de la empresa, está la eliminación del tope de indemnización, está el proyecto donde dice que las empresas van a tener que evaluar sus puestos de trabajo y también la estructura de remuneraciones. Entonces, hay una serie de proyectos de ley que están presentados como mociones que no son del gobierno, pero que son de los diputados del gobierno. Entonces, yo quisiera saber cuál es la disposición del gobierno para llevar adelante estos proyectos que son, de mi punto de vista, contrarios, ¿cierto?, a la agenda del gobierno pro crecimiento, pro inversión. Em, Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidente. A ver, respecto a la sesión del Senado que menciona el diputado Cifuentes, entiendo que se están reuniendo las firmas para convocar a esa sesión. No sabemos todavía cuál es el resultado de eso. Así que, bueno, nosotros siempre tenemos que estar preparados para hacer presentaciones de los temas que se nos solicite, ¿ah? Ojalá que no sean tan redundante, ¿cierto? Cuando en realidad hace tan poco que discutimos esta situación, pero en fin, será lo que nos indiquen, ¿ah? Ahora,
Respecto del tema de gastos, hay una parte, ¿cierto?, de la reducción de gastos que era creo que más o menos de 500 millones de dólares, que es lo que menciona el diputado Cifuentes, que sería por la vía administrativa y fundamentalmente a través de de fondos de proyectos que se vean postergados o licitaciones que no que no sean exitosas. Es parte normal del presupuesto, pero donde lo que generalmente se hace es que cuando se van generando esos ahorros, esos se van reasignando. Entonces, en este caso, lo que básicamente no se reasignaría una parte importante de esos ahorros, y con lo cual sería un ahorro neto. ¿Mm? No necesariamente la inversión, pueden ser gastos corrientes. O sea, de hecho, si vemos la ejecución de los primeros 3 meses de este año, los gastos corrientes crecieron, me parece que algo así del orden del 2%, y la inversión creció a tasas de 2 dígitos. ¿Ah? Así que eso por el de este año va relativamente bien. Cuando usted habla de que no se reasignaría los ahorros, eso excluyendo aquello que quedó en el protocolo de ley de presupuesto, que era salud, educación y lo vinculado a seguridad, o caen todos dentro de del mismo paraguas en el fondo y no se le reasignaría a nadie. Sí, en el presupuesto, en el protocolo de ley de presupuesto, quedaron definidos algunos mecanismos de reasignación, particularmente en el caso de salud, ¿cierto? Se estableció un fondo o se determinó que se alimentaría ese fondo con el ahorro en licencias médicas de la ley que aprobó recién. Y en el caso de educación, se identificó también un mecanismo similar. O sea, lo que está en el protocolo de presupuesto, eso se va a cumplir como está. ¿Ah? Em, Respecto de la actualización del desempeño en la economía en los próximos meses, y esto tiene que ver también con lo que planteaba el diputado Sauerbaum. eh, bueno, hemos visto los datos de marzo de actividad, que son datos bastante positivos, y colocan a la economía en un pie bastante favorable para enfrentar los próximos meses. Eh, si uno hace y a este respecto cito el siguiente cálculo. Si uno toma el IMASEC de marzo, desestacionalizado, el IMASEC no minero, y lo mantiene por el resto del año fijo, o sea, con crecimiento cero durante todo el resto del año, ya la economía estaría creciendo 2%. ¿Mm? O sea, uno podría decir ese es como el piso, como una especie de piso absoluto para la actividad de este año, y eso es porque hemos tenido un buen comienzo de año. O sea, cerramos bien el 2024 e iniciamos bien el 2025. Entonces eso coloca a la economía en un nivel más alto. ¿Ah? Y por lo tanto, estando en ese nivel más alto, la comparación con el es más favorable. Em, Unas estimaciones, actualizaciones más finas que esa, pero si uno se guía por el ajuste que hizo el Fondo Monetario, ¿cierto? Los cambios de las proyecciones que hizo, tomando en cuenta el efecto de la guerra comercial, mientras para Estados Unidos se redujo su estimación de crecimiento en 9 décimas de producto, o prácticamente un punto completo, para Chile se redujo en 2 décimas. ¿Ya? Entonces, eso da una idea, ¿cierto?, de que aún en un escenario de menor actividad o de menor crecimiento en Estados Unidos y en China, porque también ¿cierto?, hubo un recorte en la proyección de crecimiento para China, aún en ese escenario, ¿cierto?, el efecto sobre la economía chilena llega de manera más, afortunadamente de manera más suavizada, y en parte con mecanismos de amortiguación de shock que son efectivos. ¿Mm? Ahora, el, eh, ahora, respecto de las mociones parlamentarias que hay en la Comisión de Trabajo de la Cámara, hay varias de ellas
hay algunas de ellas sobre las cuales ya el Ejecutivo ha dado su opinión. Por ejemplo, el caso del postnatal de un año. O sea, en momentos en que es importante parte del progreso de los países, ¿cierto? El aumento de la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral formal remunerado. Un postnatal de un año evidentemente tendría un efecto negativo. Entonces, eso es lo que necesariamente hay que ponderar y por eso el Ejecutivo no ha acogido esta propuesta, no la ha patrocinado ni lo considera una propuesta razonable, sobre todo considerando la comparación internacional. No hay países que tengan postnatales de un año. ¿Ah? Y en esto corrijo porque aquí hay una moción que me parece que es más transversal, no es solamente de parlamentarios de los partidos de gobierno, también hay de partidos de oposición. Y en negociación ramal, eh, digamos ahora en lo que fue el diálogo con la CUT, el Ejecutivo comprometió una propuesta de negociación multinivel para septiembre o octubre de este año, pero donde lo que hay que básicamente afinar es qué es lo que se persigue con una negociación ramal o multinivel. Es decir, ¿es simplemente una reproducción de la negociación colectiva a nivel de la empresa o es algo distinto? ¿Ah? Hay países en los cuales hay acuerdos de carácter sectorial que han ayudado a que sus economías se adapten mejor a situaciones cambiantes. Hay muchas situaciones que llegan para legislarse acá en el Congreso que son de carácter sectorial y que perfectamente podrían ser resueltas en una negociación en el nivel sectorial. Entonces, yo creo que en esto hay que tener amplitud de criterio en el sentido de que esto no es simplemente repetir algo que existió en la década, sino que pensar en cómo acuerdos de carácter sectorial, ¿cierto? Pueden ayudar a facilitar la adaptación de ciertos sectores a cambios que están ocurriendo en el sistema productivo, en el mundo del trabajo. Ver cuando tengamos una propuesta, pero eso, digamos, es ahí donde está el Ejecutivo colocando su atención. Y bueno, septiembre, octubre tendremos una propuesta para que la podamos discutir en su mérito. ¿Mm? Y respecto del tema de los recortes futuros, a ver, los 7.000 millones de dólares que cita el diputado Sauerman, presidente, por su intermedio, es el cálculo que se desprendía de la anterior proyección financiera de mediano, la del cuarto trimestre del 2024. En la proyección de mediano plazo del primer trimestre del 2025, esa cifra, que era la suma de 4 años, en realidad creo que eran más bien 6.000 millones de dólares, pero era la suma de 4 años para el lado, ahora en lugar de ser menos 6.000 es más 300. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre la actualización de las cifras fiscales y las medidas de efecto más permanente que el Ejecutivo está planteando, eso permite reducir la presión o los gastos comprometidos para esos años a futuro. Ahora, además de eso, se ha convocado una comisión asesora que haga propuestas adicionales sobre racionalización de gasto público, que de hecho se comenzó a funcionar el día de hoy, donde hay ciertos ex directores de presupuesto, está Matías Acevedo, está Sergio Granado, está Paula Darvil, que también estuvo en la dirección de presupuesto, está Osvaldo Larrañaga, que es experto en política social, está eh, 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 ¿cómo se llama? Bueno. Em, entonces, esa comisión, lo que se le ha pedido es que en un plazo de 3 meses haga, ¿ah? En 3 meses emita un informe en que haga propuestas de
reformas legales que reduzcan la presión sobre el gasto público o que generen ingresos adicionales. Eso es nítidamente una inversión ya hacia los próximos años. Eso ya no es algo que va a aplicarse este año, sino que va a cierto poder operar para los años siguientes. Así que en eso, cierto, el diputado Sabrón se puede quedar tranquilo de que no estamos pensando solo en este periodo. O sea, el mundo no termina, cierto, el del 2026. El país sigue, la necesidad de tener una política fiscal responsable va a seguir siendo importante, y eso para el gobierno que venga, sea cual sea su color, ¿cierto? Va a hacer una diferencia muy grande respecto de lo que fue la experiencia nuestra cuando asumimos el gobierno. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministro. No sé si los colegas tienen alguna otra duda, nada más. El cierre ya. Presidente, mire, no sé, yo sé que a veces uno pregunta cosas incómodas, pero ministro, yo quisiera que usted francamente nos dijera si usted cree que efectivamente la regla fiscal que Chile se había puesto con los cambios que se hicieron durante este tiempo, con no haberla cumplido, eh, muchos dijeron el fin de semana y habían varios análisis que finalmente ya la regla fiscal había perdido total credibilidad y que ya no servía en Chile. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría conocer la suya. Sí, presidente, ha habido distintas oportunidades en que la regla no se ha cumplido, pero eso no quiere decir que deje de tener valor como guía de la política fiscal. De partida durante este periodo de gobierno, el primer año se sobrecumplió la regla en alrededor de 3,5 puntos del producto. Es decir, el balance estructural, que fue levemente positivo después de muchos años, ¿cierto? Fue muy superior al déficit estructural que se había proyectado que era de más de 3% del producto. El segundo año se cumplió casi al decimal, y el tercer año tuvimos, ¿cierto?, el problema que conocemos y que hemos reconocido de un comienzo. Y si al mismo tiempo estamos proponiendo un conjunto de medidas correctivas, es porque creemos que es importante para el país, ¿cierto?, retomar esa senda de consolidación que traía desde antes. En el camino se han ido despejando algunas cosas que en algún momento nos preocuparon, y que son bastante más moderadas. En el cierre del primer trimestre tenemos la relación deuda-PIB en 39,7% del producto, lo que llegó a ser, ¿cierto?, las cifras preliminares que teníamos para el cierre del 2024, 2,3, perdón, 42,3% del producto. Es una diferencia bien apreciable. Y en eso no es que, ¿cierto?, se hayan dado vueltas las cuentas fiscales. Lo que pasa es que hay variables de precios, como el tipo de cambio, ¿cierto?, que afectan mucho ese tipo el cálculo de ese tipo de ratios, y lo mismo la actualización de las cuentas nacionales. Entonces, esas dos cosas combinadas con las amortizaciones que se hicieron al comienzo del año dan estas cifras. Y esta cifra, en la comparación internacional, es muy favorable para nosotros. O sea, si miramos, por ejemplo, de los países que están en nuestro mismo peldaño de clasificación de riesgo, nosotros somos el que tiene la más baja relación deuda-PIB. ¿Ya? Entonces eso es una fortaleza para Chile, y si seguimos así, vamos a estar considerablemente por debajo del techo de 45% del producto que fue el que se impuso la deuda. Entonces, en esas circunstancias no es raro que una clasificadora de riesgo nos mantenga, ¿cierto?, mantenga la presión sobre la economía chilena, aun cuando haya habido, ¿cierto?, el incumplimiento del 2024, porque lo que ellos ven es que el país sigue comprometido a cumplir con sus metas fiscales, sigue comprometido a tener mayor disciplina fiscal, y eso, ¿cierto?, es importante que
se vea más allá de lo que es el gobierno, se vea a través de todo el espectro político. Yo creo que eso también uno nota cambios, ¿ah? O sea, hubo un tiempo en que todo el mundo proponía cosas que aumentaban el gasto, ¿ah? Y parecía que era límite. ¿Ah? Hoy en día yo creo que hay mucha más preocupación por hacer planteamientos que sean sostenibles fiscalmente o que se apoyen en mayores ingresos, mayor crecimiento, de manera que así lo sean. Por haberse cumplido la orden del día, entonces, el objeto de la sesión se levanta.